Hola, ¿cómo están amigos de KDF? Muy buenos días, espero que se encuentren de maravilla. Hoy es martes, ¿no es cierto? Hoy es lunes 20 de junio del 2022. Dije martes porque mañana tengo una charla fiscal entre amigos con el maestro José Antonio González Castro. Aprovecho el espacio para dar el comercial. El día de mañana los esperamos con mucho cariño. Hablaremos precisamente de algunos temas importantes acerca del impuesto al valor agregado, pero lo aterrizaremos precisamente en arrendamiento, en donde hay algunas aristas ahí importantes. Entonces, pues sean bienvenidos. Esta es la segunda sesión de 3, tratándose de tributación internacional, impuestos internacionales, la experiencia en México. Si ustedes recuerdan, en nuestra primera sesión tuvimos algunos acercamientos principalmente a las generalidades, el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. También vimos las diferencias entre el domicilio fiscal y residencia para efectos fiscales. Aterrizamos algunas partidas tratándose de explicarles cuál es la importancia de que existan tratados para evitar la doble tributación, entre otras cuestiones. El día de hoy abordaremos también algunos temas relativos y generales para que estemos aterrizando finalmente pues, en casos prácticos. Y nada más quiero arrancar diciéndoles que estoy muy agradecido por estar este día con ustedes, agradecido con el Supremo por tener la oportunidad de que hoy estén acompañándome. Recuerden que son bienvenidas sus preguntas, que son bienvenidas sus comentarios, sus saludos. Y que en este orden de ideas, por favor, recuerden que para hacer dinámica esta plática, pues les agradecería mucho, por favor, que estén ahí apoyándome con sus comentarios. Por ahí tenemos algunas dinámicas en donde, fíjense que una de las cuestiones por las cuales me gustan los cursos de manera digital, pues es precisamente que tenemos este acercamiento y la necesidad muchas veces de estar de manera presencial. Sin embargo, me parece que es importante que no dejemos esta comunicación entre ponente o expositor o maestro, alumno, capacitante, etcétera. O sea, entonces hay un par de actividades que tengo que me gustaría que ustedes estén justamente en este juego participando conmigo. Por ahí les voy a dejar un par de tareitas, unas dinámicas que vamos a hacer tratándose de identificar cuándo hay residencia, cuándo hay fuente de riqueza, entre otras cuestiones, ¿de acuerdo? El día de hoy pues vamos a seguir con esta parte de generalidades. Yo sé que podría ser un poco tedioso, yo sé que puede ser de alguna manera un tanto, todo el mundo ya quiere decir, oye, yo soy residente o no, pago impuestos, ¿cuándo aplica la retención? ¿Cuándo aplica el tratado? Pero recordemos que para todo esto tenemos que tener bases sólidas, solamente como un comentario. Como ustedes saben y los que han tenido a bien seguir las transmisiones de KDF y las pláticas en las que hemos platicado, en las pláticas en las que hemos tratado precisamente el tema de impuestos internacionales, sabrán recordar que yo les he comentado de alguna manera que pues he tenido experiencia en la materia internacional, afortunadamente, tanto en despachos en los que he estado como ya en la parte personal, en donde cuando decides emprender un negocio, cuando decides escalar tu negocio, y después de la pandemia que nos adelantó 5 años, pues hoy por hoy es muy sencillo que una persona cualquiera que sea el ingreso, sin importar el importe, ahora sí que sin importar el importe, tenemos operaciones con residentes en el extranjero sí o sí. Comentábamos la primera sesión que el hecho de que pidas, que quieras estar en una estancia, en un hotel, y que hoy ya no buscas el hotel tal cual, sino mediante una aplicación Airbnb en donde puedes entrar, buscar tu hospedaje, etcétera. Finalmente la operación es con un residente en el extranjero, aunque haya un intermediario. Cuando pedimos alimentos desde plataformas como Uber Eats o Rappi, también tenemos esta interacción con impuestos internacionales. Desde el momento en el que hoy en día están generándose contenido, los creadores de contenido, por ejemplo, youtubers, influencers, instagramers, tiktokers, todos estos en los que pueden tener
fuente de riqueza en otros países. ¿Por qué? Porque los ven en otros países, porque se genera ingresos de otros países y reciben el ingreso. Y de verdad, no todos manejan el tema de la tributación internacional, no todos están conscientes de los impuestos que deben de pagar. Yo les hacía el comentario a lo mejor de una manera chusca. Tengo a bien estar asesorando, estar apoyando, estar dándole seguimiento a algunos amigos, colegas que se están dedicando precisamente a la creación de contenido. Unos reciben ingresos por YouTube y el ingreso que reciben por YouTube no precisamente tiene una métrica, no hay algo que específicamente te establezca cuáles son los motivos del por qué el ingreso que estás recibiendo. Los TikTokers, los Instagramers y también a un par de amigas que están, por ejemplo, en el OnlyFans, también cómo les manejas la cuestión de los ingresos, porque vaya que reciben muy, muy buenos ingresos. Imagínense, una de estas chicas me busca precisamente para decirme, oye Lalo, me quiero un tema de asesoría fiscal. Yo no sabía que tenía su cuenta de OnlyFans. Yo decía, bueno, pero pues tú te dedicas a esto, tu tema es honorarios. Y me dijo, no, es que por ahí tengo otro ingreso, el cual como que me está sonando. Ya cuando platicamos, pues resulta que esta chica estaba muy asustada, tal cual, literalmente asustada, porque el ingreso que estaba recibiendo por tema de suscripciones, membresías y todo lo que se vendía en OnlyFans es una cantidad impresionante de dinero. Entonces, en este mundo en donde la globalización, la tecnología y situaciones desafortunadas como el tema de la pandemia hicieron que nos adelantáramos por lo menos, dicen los estudiosos de negocios, dicen los estudiosos de la tecnología, que nos adelantamos en estos temas por lo menos 5 años, es decir, el año 2020 y 2021, básicamente estos 2 años se transportaron de 7 a 10 años que nos adelantamos tecnológicamente, y nosotros como asesores, como contadores, no podemos quedarnos atrás. Entonces los invito a que seamos pacientes, vayamos poco a poco, vamos a ir tomando algunas lecturas, nada más como punto de referencia, que con esto iniciaba mi comentario. Yo tomé un posgrado, bueno, de hecho en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que ofrece el mejor posgrado tratándose en materia internacional. Y bueno, yo amé tanto esta materia que de hecho lo tomé 2 veces, ¿no? Pero bueno, algo que es importante mencionarles es que un tema, por ejemplo, establecimiento permanente, que nosotros solamente lo vemos establecimiento permanente en los artículos 2 y en los artículos 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, en este diplomado nos llevaron 25 horas. 25 horas solo para hablar de establecimiento permanente. Es decir, todo el posgrado en tributación internacional duró al menos el año, lo que significa que ver impuestos o tributación internacional en 2 sesiones o en 3 sesiones, pues es bastante ambicioso, por lo que yo les pediría, tomemos nota, los conceptos básicos, hagamos las preguntas. Yo les decía que vamos a tener 2 o 3 sesiones o las que sean necesarias, además de programas de charla fiscal entre amigos o de fiscal en serio, del cual me honro en ser titular junto con el maestro José Antonio González Castro y el maestro Carlos Gutiérrez. Entonces, sean todos bienvenidos. Reitero, su amigo José Eduardo Núñez Bautista, contador público, licenciado en Derecho, especialista fiscal, maestrante en impuestos y shalala, que eso básicamente no es como un tema de presunción, simplemente para que estemos cómodos, para que tengan la confianza en que pueden preguntar. Y también recuerden que en esta interacción o en esta comunicación ustedes me hacen sus comentarios y yo aprendo mucho también de ustedes. Así que vamos a dar comienzo a nuestro tema. Recordemos por ahí también que hay preguntas que se quedaron en la sesión pasada que me daré oportunidad de responderlas en el momento en que vayamos retomando este tema. Así que pues nuevamente gracias a todos. Comenzamos. Entonces, si me ayudan con pantallita completa, por favor. El tema
Como ya les había comentado, pues es tributación internacional, la experiencia en México. Y en la sesión pasada veíamos algunas sesiones, pero bueno, algunas definiciones, pero entonces voy a continuar con lo siguiente. La materia o este curso, como bien dijimos, que se llama Impuestos Internacionales, pues en realidad no es como un nombre muy afortunado. ¿Por qué? Porque realmente no es como que existan los impuestos internacionales, o sea, que se cobren entre países, no. Más bien el espíritu está ahí. Se trata en este curso o en estas sesiones, vamos a explicar el fenómeno de las transacciones. Ya decíamos, internacional no son los impuestos, internacionales son las transacciones. Entonces, ya veíamos que, como decimos aquí en su lámina, hay una rama del derecho, y esta rama del derecho pues se llama derecho comparado, y dentro de la rama del derecho comparado pues existe esta subrama que se llama derecho tributario comparado o derecho internacional comparado. Ahora, ¿qué es el derecho comparado? Pues tiene que ver que se enfrenten dos legislaciones, es decir, que las legislaciones de dos países se comparen y de ahí se tomen decisiones o se saquen ideas de cómo solucionar problemas. Así, el derecho comparado pues es una herramienta que precisamente por la apertura de las economías y por la internacionalización, pues hoy por hoy es cada vez más recurrente. Nuestro país, permítame un segundo, aquí. Bien. Nuestro país tiene muchos ordenamientos legales en materia fiscal que no son de origen mexicana, sino que son de origen internacional y son tomados como modelos internacionales de actuación. Por ejemplo, platicábamos de los precios de transferencia, que es un concepto que nace de la OCDE. Las personas, es decir, las personas o personas morales constituidas en el extranjero, pero que son administrados o controlados desde nuestro país. Y por lo tanto, como la sede de dirección efectiva está en nuestro país, se considera que son residentes fiscales en México. Y eso, evidentemente, es una disposición que nosotros importamos de la OCDE. No se inventó en México, sino es una tendencia a nivel internacional. Si me pueden poner en dos pantallas, por favor. ¿Esto qué significa? Que la sesión pasada veíamos muchos ejemplos sobre cómo influye la OCDE para efectos de fiscalización en México, en donde poníamos algunos ejemplos, por mencionar algunos, el tema de esquemas reportables, que viene representado por medio de una acción BEPS, que también platicamos y que extraeremos más a detalle. Platicamos la generalidad, que es la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios hacia el extranjero, en donde por medio de una acción 12 es en donde sale este tema de esquemas reportables, ¿no? Y decíamos, oye, esquemas reportables, pues la verdad es que no es un tema que hayan creado nuestros legisladores, sino es un tema que nosotros seguimos la directriz de la OCDE. El error que cometemos, bueno, no es error, pero a lo mejor una crítica que yo haría a la legislación mexicana es que estas acciones BEPS o estas directrices de la OCDE tienen un tinte específico para evitar evasión o elusión fiscal, y aquí en México se toman, ¿de acuerdo? Se recaracterizan, se hace un traje a la medida y se legisla, pero siendo más agresivas, me atrevería a decir en muchos aspectos inconstitucionales. No hay certeza, no hay certeza jurídica, no hay seguridad jurídica para el contribuyente, y eso es lo que nos ha metido en muchos problemas. Otro ejemplo que también ya les mencionábamos en la sesión anterior, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, reforma 10.019, que entra en vigor, también se considera o se retoma para efectos del 2020, del artículo 5A en donde hablamos de la cláusula antielusión, o de donde hablamos de la mentada o la mencionada o la famosa razón de negocios, en donde esta razón de negocios considera que cuando el beneficio fiscal es mayor al beneficio económico, entonces esa operación carece de razón de negocios y se puede considerar como un elemento, más no el único, para que realmente no exista la operación, para que se considere una operación simulada, para que se considere una operación que realmente carece de materialidad. Ese 5A o esa cláusula antielusión y antievasión, etcétera,
Esa también es directriz de la OCDE. Entonces, mucho del el REPSE, el famoso REPSE también, el de controlar precisamente la subcontratación de personal, no es un tema que se haya puesto sobre la mesa por legisladores de nuestro país. Es un tema que se viene desde la OCDE. El tema de en su momento de la reforma laboral en abril también, en donde no es un tema que se haya establecido para efectos de nuestros legisladores. Es un tema que ya se traía desde la OCDE, acciones BEPS, entre otras cuestiones. Entonces, nosotros solo seguimos directrices porque queremos seguir perteneciendo pues al grupo de los 20, ¿verdad? Queremos seguir siendo de los fifís, cuando a lo mejor, lo que pasa es que México sí es un país rico, aunque sus habitantes no lo seamos, ¿verdad? O sea, ahí tenemos un problema de administración de la riqueza porque sí, en efecto, México sí se considera como un país que genera bastantes operaciones internacionales, sí se considera que es un país rico, aunque desafortunadamente de manera interna, pues los mexicanos no lo somos, ¿no? La riqueza está administrada o está repartida, mejor dicho, entre un grupo pequeño de personas. Entonces, todas estas ideas, todas estas circunstancias, vamos considerándolas de la OCDE, las vamos adoptando y todo esto se hace mediante ¿qué? Precisamente lo que dice su lámina, mediante situaciones del derecho comparado. Bien. Entonces, ¿me ponen pantallita completa, por favor? Perdón, estaba viendo si no teníamos preguntas. Entonces, no se olviden de que pueden preguntar, que pueden mandar saludos. Por favor, les digo, habrá las sesiones necesarias. Igual y hasta la última sesión tendremos básicamente una sesión de 2-3 horas en preguntas y respuestas, pero creo que sí es importante que vayamos despacito. Entonces, pantalla completa, por favor. Y yo les decía, una cosa es cuando nosotros hablamos de importar figuras de otras legislaciones o de otros modelos tributarios en donde echamos mano del derecho comparado, y otra es cuando México suscribe convenios para poder regular operaciones internacionales. Es decir, y ya se los había comentado, los impuestos no son internacionales, las operaciones son las que son internacionales. Es decir, los impuestos no es que se consideren internacionales porque no hay impuestos diferentes. De hecho, la esencia de la tributación internacional es porque sigue un origen que es el manejo de la renta mundial. Veremos ese concepto, el manejo de aquello que genere un impuesto por la obtención de ingresos en el territorio o de otra fuente de riqueza. Entonces, aquí es en donde, incluso vamos a ver que aunque al presidente, por ejemplo, se le ocurra crear su nuevo impuesto, si mantiene la esencia, la generalidad, es homogénea o similar a un impuesto sobre la renta, lo siento, entra dentro de los procesos para efectos de considerarse como una bitributación o un tema de doble tributación. ¿De acuerdo? Entonces, les comentaba que los impuestos no son internacionales, pero las operaciones sí son internacionales. Porque para que un impuesto se llame internacional tendría que ser un impuesto que cobraran entre varios países al mismo tiempo. Y si hay algo que caracteriza a los impuestos a nivel nacional es que no. Ahora sí que, como dicen, cada quien ve para su molino, cada quien jala agua para su molino, y los gobiernos obviamente no suelen compartir la recaudación. Aquí es que cada quien recauda para sus propias arcas, por sus propios ingresos. Lo que sí son internacionales son las operaciones. Ahora, ¿qué es una operación internacional? Bueno, pues en estas sesiones o en este curso lo llamamos aquella operación que tiene contacto simultáneamente con más de una reglamentación tributaria o que se enfrentan dos legislaciones de diferentes países, ¿de acuerdo? Y ahorita específicamente vamos a decir por qué dos, cuál es el tema de que existan dos
situaciones o 2 legislaciones. ¿Y por qué no más? Bueno, pues porque veremos una diferencia entre los tratados para evitar la doble tributación y, por ejemplo, tratados en materia de derechos humanos, tratados en materia de algunos otros supuestos legales o políticos. Entonces, aquí es importante recalcar que los tratados internacionales, y lo veremos más adelante, siempre serán de 2. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos con operación internacional? Bueno, pues es aquella que va a tener contacto simultáneamente con dos reglamentaciones tributarias o que va a enfrentar a 2 legislaciones, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos referimos que tenga contacto con más de una reglamentación tributaria? Bueno, vamos a poner el ejemplo. Que si, por ejemplo, su servidor, que vamos a dar una conferencia en Estados Unidos y por ello me la van a pagar, bueno, los honorarios como expositor tienen contacto con la ley mexicana. Finalmente soy residente para efectos fiscales en México, pero necesito que se den cuenta que también Estados Unidos hará lo propio y va a querer cobrar el impuesto porque yo tengo fuente de riqueza en su país. Entonces, los honorarios que yo tenga como expositor tienen contacto con la ley mexicana porque la ley mexicana me exige que yo los integre a todos mis demás ingresos y tiene contacto con la ley estadounidense que dice que cuando se paga en el extranjero se tiene que retener el ISR en cierta proporción o el cierto porcentaje, que lo veremos más adelante, y entonces ahí es en donde tenemos una operación que tiene contacto con 2 legislaciones fiscales, ¿de acuerdo? Y como les decía antes, se pensaba que el tema de que el tema de tributación internacional solo era exclusivo de las empresas transnacionales, multinacionales o de los grandes corporativos, principalmente porque se pagaban temas como regalías o dividendos. Sin embargo, es que hoy en día hasta una persona física con las características que mencionábamos al principio, es decir, la operación más sencilla, puede tener operación o relación con el extranjero. Es decir, cualquier residente fiscal en México puede verse involucrado y estar en contacto simultáneamente con 2 legislaciones fiscales, y ahí es en donde está el objeto de estas sesiones, ¿sale? Ahora, ¿en qué sentido las operaciones pueden ser internacionales? Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pequeña división, que aquí es donde lo vamos a ver. Que estas operaciones internacionales pueden ser en 2 sentidos. Operaciones que suceden en México, pero que tienen repercusión en el exterior, y operaciones que son totalmente en el exterior, pero que tienen repercusión en México, ¿de acuerdo? Y si me ponen, por ejemplo, en pantallita, doble pantalla. Bien. Permítame un segundo, por favor. En la sesión pasada leíamos el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde nos comentaba quiénes son los sujetos, y de hecho vamos a verlo de manera rápida, nada más es para retomar, por favor. Ley del Impuesto. Convención de Viena. Ok, vamos a bajarla. ¿Sí me pueden poner en pantallita completa, por favor? Entonces, nada más rápidamente, por mencionarles, las personas físicas y morales están obligadas al pago del ISR. Ya veíamos estas 3 fracciones. La fracción primera, los que son residentes en México, respecto de los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza. Es decir, aquí tenemos un principio de renta mundial. Sí, ¿me puedes poner ahora sí que 2 pantallitas, por favor? Entonces, ¿esto qué significa? Que la fracción 1 dice que en México se pagará el impuesto al que sea residente fiscal en México por los ingresos que obtenga independientemente de la fuente de riqueza.
Principio de renta mundial. Principio de renta mundial. ¿Qué significa? No me importa si tú tienes ingresos de Cuba, si tienes ingresos de Chile, si tienes ingresos de Alemania, si tienes ingresos de cualquier otro lado. Aquí en México lo acumulas y aquí en México pagas el impuesto. Oye, pero es injusto porque también ese impuesto lo tuve que pagar en la fuente de riqueza. Es decir, tuve operaciones en Holanda o Países Bajos en donde ahí me hicieron una retención o me cobraron un impuesto, que muchas veces puede ser un impuesto estatal, local, interno, ¿no? Y por otra parte, en México me estás obligando a que yo acumule todos los ingresos. Sí, pero para eso te estoy dando la oportunidad de que el impuesto que pagaste en el extranjero lo acredites aquí en México. Y hablamos del acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. Aprovechando y como para abrir comunicaciones, yo les preguntaría a cada uno de ustedes, oigan, ¿y ustedes qué creen? ¿Ese acreditamiento será solamente tratándose del impuesto sobre la renta? ¿Abarcaría a lo mejor algún impuesto como el impuesto al valor agregado? ¿O también hace referencia al impuesto sobre la renta local, el impuesto sobre la renta estatal o el impuesto sobre la renta interno del país residente en el extranjero? ¿Cuál es su opinión? Ahorita lo vamos a ir atacando y lo vamos a ir leyendo. Bien. Bueno, pues antes de continuar con nuestro tema, quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook por estar acompañándonos en esta sesión número 2 de Tributación Internacional, Experiencia en México. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar acompañándonos. Les agradezco el que estén tomándose un tiempo para capacitarse. Recuerden que a todos nuestros amigos de Facebook, recuerden que son bienvenidas sus preguntas, sus saludos, sus comentarios. Entonces, estábamos recordando en nuestra sesión primera, en donde vimos los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que es aplicable en materia internacional, así como en el Código Fiscal de la Federación hicimos la diferencia entre el artículo 9 y el artículo 10, tratándose de residencia para efectos fiscales y domicilio fiscal, respectivamente, y nos acercamos un poquito más a estos principios de los cuales ahorita estamos hablando precisamente. Entonces, sean bienvenidos. Les recuerdo que esta materia o este curso de tributación internacional no es un curso que se pueda ver realmente en 2 sesiones o en 3 sesiones. Es importante hacerles el comentario. Les decía, tengo un estudio de posgrado en tributación internacional que duró al menos un año, pero independientemente de eso, solo para poder entender el establecimiento permanente que en la Ley del Impuesto sobre la Renta está en los artículos 2 y 3, solo para entender el establecimiento permanente, es decir, 2 artículos de la ley de ISR, nos llevamos 25 horas, 5 clases de 5 horas. Entonces, es bastante lógico que seguramente habrán muchas dudas, algunas inquietudes, por eso les pido, ustedes escríbanlas. Haremos las sesiones que sean necesarias para efectos de que entendamos y también seamos un poco pacientes tratándose de que estamos iniciando con la parte, pues de alguna manera doctrinal, teórica, pero por supuesto que en el Inter vamos respondiendo sus preguntas tratándose de casos prácticos, algunas situaciones que tengan en la vida real. Por lo tanto, reitero la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook. Recuerden que si están interesados en el tema completo, en tener todo esta trilogía de cursos que daremos en materia de impuestos internacionales, pues se pueden comunicar con nuestros amigos de CADEFI para efectos de poder adquirir el curso. Y en este pequeño fragmento que dura aproximadamente 45 minutos, 1 hora, en las cuales ustedes están acompañándome, amigos de Facebook, espero que lo disfruten, así que continuamos. Entonces me ponen doble pantallita, por favor. Gracias. Les decía, entonces leíamos el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde tenemos un principio de renta mundial. Vayan apuntando estos conceptos. Por ejemplo, los tratados internacionales no hacen referencia a países, hacen referencia a estados contratantes. Los tratados internacionales no hacen referencia a la Ley del Impuesto sobre la Renta, obviamente, porque todos los países tienen su propia legislación, y entonces habla de rentas.
Y no se trata del uso o goce temporal, ¿no? Habla de rentas como el ingreso per se. Entonces, en la fracción 1 dice que son sujetos al pago del impuesto sobre la renta los residentes fiscales en México por los ingresos independientemente de dónde provengan. Esto significa que pudieron tener ingresos de cualquier otro país y en México los obligará a que paguen impuesto por todos esos ingresos. Y comentábamos, oye, pero no es injusto que siendo yo y teniendo fuente de riqueza en otro país, en ese país ya pagué un impuesto o ya me retuvieron un impuesto. Entonces hablaba...